Hola, ¿cómo están? Eh, Vamos a hablar de algunas cuestiones del psicoanálisis y de la pandemia. Eh, Distintas teorías psicoanalíticas hablan de la tolerancia a la frustración como algo clave para que la persona pueda evolucionar. Eh, Melanie Klein, cuando bombardearon cuando estaban con bombardeos en Londres, ahí trabajó con los juegos de los niños, con los dibujos, y ahí toda su teoría psicoanalítica se centró en el tema de la reparación. ¿Qué significa la reparación? El tema de pasar de la posición esquizoparanoide a la posición depresiva. Quiere decir que cuando la persona está muy encerrado en sí mismo, que sería la primera posición, tiene que hacer algo para atravesar y pasar a la posición depresiva. ¿Qué significa? A integrarse, a salir y hacer dibujos, juegos, y mentalmente curarse de ese encierro con estas sublimaciones. Bion es otro autor kleiniano que estuvo en los campos de concentración. Entonces él también hizo una teoría propia, que son los bionianos, y donde hay cosas realmente interesantes para tener en cuenta. Por ejemplo, el tema de los sueños. Los sueños traumáticos, que lo que vio de personas que habían vivido situaciones traumáticas, como esto de estar en los campos de concentración, aparecían sueños que no son sueños verdaderos en el sentido de curativos, sino son sueños traumáticos. ¿Qué significa? Aparecen pesadillas, insomnio, y esto da cuenta de que la persona le falta todavía trabajar algunas emociones, porque se ve en el inconsciente, que es lo que aparece a la noche, y con el tema de los sueños es justamente donde se ve bien claro esta diferencia entre las personas, mejor dicho, entre la psiquis de cada uno. Esos sueños tienen que ver con elementos que él llama elementos beta, que son elementos evacuativos, simplemente de descarga, pero que la persona tendría que tener otro tipo de sueños que él llama dentro de los elementos alfa, que serían más evolucionados. ¿Qué significa? Que en esos sueños aparece el inconsciente mezclado con el consciente, o sea, son esos sueños que llamamos raros, pero que nos permiten, mientras soñamos, dormir y descansar. Hay personas que no se acuerdan directamente de los sueños, y esta es otra cuestión que ya el maestro Freud había analizado, en el sentido de, el sueño tiene que tener una parte ilógica del inconsciente y demás, y un resto diurno. ¿Qué significa? Algo que le pasó durante el día o visión de alguna persona mezclado con lo otro. Esta mezcla que parece, decir, qué sueño raro que tuve, ¿no? Porque se mezclan estas cosas. Bueno, estos son los sueños normales. Freud había dicho una frase donde
el guardián del dormir son los sueños. ¿Qué significa? Que cuando la persona está soñando es mejor, porque libera cuestiones de su psiquis, bien, que se va cargando durante el día, y todo eso nos hace bien para descansar. Hay personas que no se acuerdan para nada los sueños, y ahí hay un control exagerado de las emociones. Pero bueno, hay que ver si nunca se lo acuerdan o cada tanto, y qué tipo de sueños. Entonces, todos estos maestros realmente de la psiquis y de poder profundizar cada uno de distinto modo, realmente en estas épocas creo que son muy, están, digamos, aparecen en mi ser de todo lo que estudié y profundamente a cada uno de ellos. Y realmente hay mucho para trabajar en estas cuestiones, y que son muy importantes tener una teoría para después ver qué pasa con el otro, o los otros, los niños o los grandes, es indiferente. ¿Por qué? Porque la psiquis, por esta cantidad de estímulos que estamos teniendo, traumáticos, de miedo, de susto, puede ser que haga que la persona se deprima o no tenga ganas, esté como con síntomas determinados, que probablemente diga, bueno, es por la situación, pero aparte de la situación, tendríamos que ocuparnos de mantener nuestra psiquis en un buen estado, porque si no la psiquis regresa a estados anteriores, como una paciente que traté en otro momento, y había tenido realmente un brote alucinatorio en un momento de su vida, porque tuvo una historia siniestra con su madre de niña, donde la torturaba y la asustaba. Le decía que tenía cáncer y que le parecía que ella se iba a morir. Entonces, estas marcas hicieron que ya desde temprano la psiquis de esta persona estuviera lo que se llama traumada, de chiquita. Pero ¿qué pasa? Con esta nueva situación hizo tratamiento, evolucionó, aunque la psiquis en ese momento estaba, como ella comentaba, triturada como si fuera una máquina de triturar carne, y la película de Pink Floyd, donde se ve, mejor dicho, la canción de Pink Floyd, donde se ven estas imágenes de una máquina de triturar carne, ella lo asimilaba con lo que le pasó a ella en su psiquis, porque estaba desintegrada, destrozada. Y realmente, con mucho trabajo emocional y demás, pudo evolucionar muchísimo y realmente compensarse, trabajar como docente, atender a sus hijos. ¿Y qué pasó ahora con esta cuestión de esta pandemia? Vuelve a sentir un miedo tremendo, tipo ataques de pánico, de susto. ¿Qué quiere decir? Que la marca traumática que tenía en su psiquis vuelve a aparecer, al modo de estos miedos tremendos, que implemento sesiones telefónicas varias veces por día para sacarla de este estado. Y bueno, en estos meses ya ahora su estado es mucho mejor, ya si bien tiene recaudos y todo, pero no se va a estas cuestiones que tuvimos que volver
a aparecer y a tratar para que volver a recordar todas estas cuestiones que fueron muy difíciles, pero bueno, quiero dar el testimonio de esta paciente porque realmente cuando todos apuntan muchas veces, la mayor parte de las personas, bueno, tiene esto, medicar. Entonces la verdad que depende mucho del vínculo terapeuta-paciente y bueno, cuando no se puede, evidentemente se deriva y se medica. Pero ella apostó a curarse sin medicación. Así que, y bueno, yo pude sostenerla y pude tratarla aún en estos meses de pandemia telefónicamente. Y bueno, ahí está un ejemplo de que más allá de las teorías, el vínculo terapeuta-paciente de confianza, de abrirse y de ser sostenida, y el vínculo terapéutico del terapeuta de sostener, de poder no contener, contener todas estas emociones de distinto tipo. Bueno, es una paciente que ya la conocía, pero doy este ejemplo porque a nivel social deben haber miles de ejemplos que a veces se dice es por la pandemia. Sí, evidentemente hay siempre un estímulo externo que determina determinadas cuestiones, pero también es una mezcla con cada psiquis individual. Así que en el caso, por ejemplo, que se analizó de Hamlet, Hamlet le había fallecido su padre y la madre inmediatamente se casó con el cuñado, o sea, con el hermano del padre. Hamlet está muy conmocionado por este suceso, el personaje de Shakespeare, ¿no? Y quiere empezar a investigar qué pasó realmente con la muerte del padre. Entonces, él había hecho estudios, era muy bien, era erudito y sabio en muchas cosas, pero la parte emocional lo empieza a descolocar, y por eso quiero dar el ejemplo que también analizaron otros autores, como Meltzer, de que las cuestiones de Hamlet y cómo termina finalmente, que lo matan, termina muerto. ¿Y qué hizo Hamlet? Apuntó a una cosa detectivesca, a querer ver por un lado, por el otro, investigar, siempre una cuestión externa, para afuera. Y no podía descansar. Por eso en uno de los párrafos habla de esto, ¿no? De que evidentemente los sueños son terroríficos y que no puede dormir. Eso significa que las ansiedades paranoicas son tan intensas que no puede refugiarse en esto que les hablaba antes, en refugiarse en el dormir y en el soñar. Entonces, este es un ejemplo donde ante la imposibilidad de refugiarse en los objetos buenos que tenemos interiormente y en nuestro interior y tranquilizarnos, aparecen estas ansiedades paranoicas de que todo es un actor para afuera, ¿no? Entonces, las personas que nos ayudan en estos momentos y que colaboran, como el encargado que tengo en mi casa,
por ejemplo, que es una persona muy generosa y muy que ayudó a muchas personas del edificio donde vivo. Todo eso le hace bien a él y hace bien al otro, que es una actitud reparadora, que es qué pasa con los vínculos, con nuestros vínculos. Entonces, todas estas actitudes reparadoras y colaboradoras y demás es un ejemplo de esto que decía, pasar de la posición esquizoparanoide a una posición depresiva, donde todas las personas que ayudan serían como representantes de lo que tiene adentro, que sería sus objetos internos buenos, ¿no? Que es decir, saber lo que tiene que hacer, pero bueno, no todo el mundo puede, o capaz que está tan preocupado por cuidarse él, nada más, que no hace estos actos. Lo nombro realmente como mi nombre se llama Gabriel, no voy a decir más que eso, pero realmente es como ejemplo de esto que comentaba. Bueno, vemos en la pandemia distintas reacciones, ¿no? Y hay gente que está muy ocupada en pelearse con el otro, en agredir, en controlar, y me parece que en lugar de controlar el mundo, comprender el mundo, era lo que decía Donald Meltzer, es un poco lo que nos va a llevar a ser mejores. Comprender y no controlar qué hace uno, qué hace el otro y agredir. Cada vez cuando podamos comprender, y no desde teorías que pueden ser desde religiosas hasta políticas, agredir al otro, por cualquier cuestión, que en este caso de la pandemia podemos decir, bueno, porque el otro no cumple, porque el otro esto. Entonces, en lugar de centrarnos en eso, centrarnos en reparar. Como dije, envié el ejemplo de este encargado, que realmente vale la pena, que no está psicoanalizado, pero que evidentemente funciona como deberíamos funcionar en la salud muchas de las personas. Bueno, quería comentar esto como ejemplos, y mi WhatsApp es 11 25 03 19 25. Yo soy egresada de la UBA y tengo el posgrado que di clases a médicos y psicólogos en la Asociación Argentina de Psicoterapia para Graduados, que es donde yo me gradué. Así que agradezco los maestros que tuve, porque hay que ser agradecido y colaborar también en lo que se pueda. Bueno, muchas gracias.